Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en su programa Criterios en este lunes 26 de diciembre del año 2022. ¿Y qué tal? ¿Cómo pasó la Nochebuena? ¿Cómo pasó la Navidad? ¿Será que comió bastante pavito? ¿Comió bastante pollo? Bueno, ya comenzó también con el recalentado, le dieron los regalos. Bueno, entonces desde Mix de Medio le mandamos un enorme abrazo a usted que recién se está reponiendo de esas desveladas también y que está comiendo seguramente un recalentado riquísimo. Bueno, y nosotros tenemos que continuar con esos temas tan importantes que nos acontecen y que tanto nos interesan como nación. Por ejemplo, se ha aprobado la Ley Integral de Pensiones y es que realmente ha despertado muchísimos comentarios tanto a favor como en contra. No se puede negar, por ejemplo, que para muchos esto es una burla, según dicen desde la oposición y parte de la ciudadanía, porque dicen, no, mire, esto no es lo que nos prometieron, esto no puede ser así, nosotros no aprobamos que esto se haya dialogado en la Asamblea Legislativa, y esa es una perspectiva. Por otra parte, están aquellos que mencionan, mire, pero es que realmente esta es la reforma que nosotros pedíamos. Reformas que no hizo Arena, en los gobiernos de Arena, que no hicieron los gobiernos del FMLN. Entonces, es justo lo que la actual administración ha hecho porque es lo que el pueblo pedía. ¿Por dónde nos quedamos? Bueno, eso hay que dialogarlo con nada más y nada menos que la licenciada Silvia Navarrete, quien es secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Salud, Citra Salud. Licenciada, ¿qué tal? Buenas noches, feliz Navidad para usted también. Buenas noches, gracias, feliz Navidad para todos y agradecer que nos hayan invitado a su medio de comunicación, ya que es importante para nosotros dar nuestra opinión ante la población, porque tenemos libertad de expresión y podemos dar nuestros propios puntos de vista, que algunos los compartirán y otros no. Pero que realmente hay situaciones bastante preocupantes para nosotros en la reforma que se ha hecho a la ley de pensiones, porque no es cierto que sea una nueva ley. Es la misma ley con algunas modificaciones. Ok, entonces vamos entrando en materia, licenciada, respecto a esta Ley Integral de Pensiones que igual va a entrar en vigencia a partir de enero 2023. Desde su perspectiva, creo que usted mencionaba tras cámaras que no estaban muchísimas personas de acuerdo con el hecho que las AFP siguieran existiendo. ¿Por qué? Porque desde hace varios años, desde administraciones anteriores, la gente se venía pronunciando y venía manifestando que no querían más AFP por eso de que se habían lucrado ya demasiado de los ahorros de las y los salvadoreños. Muchos también pedían, mire, tal vez no podemos transitar a un sistema público, pero tal vez podemos tratar de hacer o crear un sistema mixto. Pero las AFP, a fin de cuentas, van a seguir existiendo. Entonces, licenciada, ese primer punto. Las AFP siguen existiendo. Esto, a pesar de que se ha dicho, no, mire, ya no van a ganar más del 2%, sino que el 1%, pero esto entiendo que no ha causado mayor satisfacción en la ciudadanía. ¿Por qué? Bien, en primer lugar, hay un descontento en el sector laboral porque no fuimos tomados en cuenta todos los trabajadores organizados. Se eligió nada más algunas organizaciones afines al gobierno de turno, en donde no se ha vertido realmente el sentir y pensar de los trabajadores. Nosotros, como organizaciones sindicales, incluso hemos hecho propuestas al gobierno, no solamente en el gobierno que en este momento tenemos, sino al gobierno anterior, y han sido propuestas que no se tomaron en cuenta. Igual hubieron otras de otros trabajadores que tampoco se han tomado en cuenta. Entonces sentimos que para la formulación de esta ley, más bien de estas reformas,
no se nos escuchó como trabajadores. Y eso pues genera cierto malestar, en primer lugar porque una de las peticiones era que desaparecieran las AFP, precisamente porque se han lucrado del trabajo de los, valga la redundancia, de la clase trabajadora salvadoreña, y nos han mantenido siempre con pensiones de hambre. Y se han cometido tantas injusticias con los trabajadores a la hora de retirarse que nadie está conforme con las AFP. Sin embargo, en las reformas que se le hacen a la ley, continúan existiendo las AFP, y es más, se les ha potenciado, porque el porcentaje no es cierto que haya disminuido, es lo contrario, les ha incrementado el porcentaje de ganancias a las AFP. Únicamente se ha elaborado algunos cambios, pero que realmente las AFP no salen afectadas, al contrario, salen favorecidas. Eso para los salvadoreños que realmente estamos velando por los intereses de la clase trabajadora, no es algo que vamos a aceptar, ¿verdad? Sin embargo, nosotros vimos cómo de manera express se aprueban leyes en la Asamblea Legislativa en donde no se da una discusión real, porque si no se escucha otras posiciones, no van a tener una idea objetiva de lo que realmente se necesita para poder mejorar en un sistema de pensiones. En este caso hay muchas interrogantes, muchas inquietudes, y que hasta el momento no vemos concordancia entre lo que se está publicitando y entre lo que dice realmente la ley. Hay muchas diferencias. Por ejemplo, la pensión mínima de los $400 no es para todos. Igualmente lo de las pensiones VIP, a nadie le van a bajar la pensión, le queda la pensión tal como está, así sean $5,000, $6,000 de pensión. El techo lo están poniendo para los futuros pensionados, pero no para los que ya están pensionados. Entonces se da una información que no es real y que más bien crea ilusiones en la gente, y que nos preocupa el hecho de que, por ejemplo, la pensión mínima sea mayor al salario mínimo. Y hay cuestiones que realmente no cuadran. Ok. Usted menciona que la administración actual no tomó en cuenta a todas las instituciones, a todos los grupos como tal. Desde Citra Salud, ¿qué es lo que ustedes estaban proponiendo, independientemente de que no los hayan tomado en cuenta? ¿Cuáles eran las iniciativas o las propuestas que ustedes tenían para esta reforma? Sí, nosotros no únicamente como Citra Salud, sino una agrupación de organizaciones sindicales, entre las que se encuentran varios ministerios de las instituciones de gobierno. Estamos nosotros en la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños, y como federación también pertenecemos a la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños, CNTS, en donde aglutina alrededor de 40 sindicatos, y se había elaborado una propuesta en donde se exponía cómo ampliar la cobertura, porque si nosotros vemos la ley que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, no hay una ampliación en la cobertura. Los trabajadores que estaban cubiertos ya son los mismos que siguen cubiertos en esta ley. Nosotros lo habíamos en nuestra propuesta ampliado a los trabajadores del sector informal, y estos trabajadores también podían cotizar para poder ser incluidos en la ley de pensiones. Sin embargo, esta propuesta no se tomó en cuenta.
Igualmente propusimos la creación del Instituto de Administrador de Pensiones, pero se crea otra cosa que no es realmente lo que nosotros estábamos pidiendo. Que es el Instituto Salvadoreño de Pensiones. Que es el Instituto Salvadoreño de Pensiones. La idea nuestra era, al desaparecer las AFP, este instituto tenía que administrar los fondos de pensiones y ahí se agregaba incluso las fuentes de financiamiento para que pudiera funcionar este instituto, que iba a ser administrado por los verdaderos dueños del dinero, porque ese dinero es de los trabajadores. Proponíamos una dirección tripartita en donde hubiera representación del gobierno, de la empresa privada y de los trabajadores para administrar estos fondos. Sin embargo, esa propuesta ni siquiera se mencionó, ¿verdad? Porque la presentamos durante la administración del gobierno anterior, la presentamos en este gobierno, tanto al Ejecutivo como a la Asamblea Legislativa, y no tuvo ningún eco, ni siquiera llamaron a nuestras organizaciones para que dieran su punto de vista. Simplemente era algo ya preaprobado, como la mayoría de las leyes que llegan a la Asamblea Legislativa. Y bueno, hay muchas situaciones que nos están preocupando, como es el caso pues de el financiamiento para estas pensiones, si esto viene contemplado para el presupuesto del 2023, y la ley va a entrar en vigencia en enero, pero aunque no hemos visto el presupuesto, según nos decían, en el presupuesto siempre van las pensiones de $304. Entonces hay como una falta de concordancia entre lo que se dice y lo que realmente se hace. Ok. Algunos de los periódicos denominados por parte de la administración actual como de oposición mencionaron la semana pasada que más de 100,000 personas iban a ser directamente afectadas negativamente por esta reforma de pensiones, que a su vez quien terminaba pagando las malas decisiones por los platos rotos era la clase media. ¿Usted considera entonces, en este caso, que es la clase media la más afectada? Bueno, sí, realmente todas aquellas personas que cotizamos y que tenemos años de cotizar para nuestras pensiones, salimos afectados. O sea, nosotros lo que vemos es una publicidad en la que si nosotros nos vamos a revisar la ley, sí, todo esto es únicamente eso, pura propaganda, porque en el caso de las pensiones de $400, nos preocupa el hecho de que cómo se van a financiar. Lógicamente se van a financiar de las mismas aportaciones de los trabajadores. Okay. Además de eso, tenemos el caso de las pensiones VIP, se mantienen como están. ¿De dónde va a salir ese financiamiento? Igual el fondo de obligaciones previsionales, que lo único que han hecho es cambiarle de nombre, pero van a seguir haciendo lo mismo. O sea, no es cierto que no van a tomar dinero de las pensiones, lo van a seguir tomando igual, solo que ahora se llama diferente el fondo. Ok, bueno. La gente también se pregunta, ¿la actual reforma es sostenible? Hay que conocer el análisis tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual cerrábamos el bloque anterior, la gente también se pregunta, ¿la reforma, la ley integral de pensiones, realmente es sostenible? Es decir, que la pensión sea mayor al salario mínimo, sí puede ser sostenible, puede ser perdurable como tal, nos puede llevar a un desarrollo y a una pensión digna como tal. Sus apreciaciones, licenciada Navarrete. Sí, realmente nosotros no es que no estemos de acuerdo con una pensión mínima de $400. Si el trabajador gana $365 como salario mínimo y después va a recibir una pensión, hablando en teoría, de $400, ¿para cuánto tiempo le va a alcanzar el dinero? Esa es una de las interrogantes. ¿Se lo puede acabar más rápido? Claro, porque lo que hace la AFP es que le divide el dinero que usted ha ahorrado en el tiempo que usted considera que va a sobrevivir ya cuando usted se haya pensionado. Entonces, ¿para cuánto tiempo va a perdurar esta pensión? Esa es una de las grandes interrogantes. ¿De dónde va a salir el dinero? Y estaríamos cayendo en una situación en la que, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito y yo gasto mucho más de lo que gano, sí. Y cuando llegue a su límite esta tarjeta de crédito, ya ni siquiera voy a ser sujeto de crédito porque no voy a poder pagar. Es una situación similar la que se va a dar en este caso. Igual nosotros no consideramos también que una pensión de $400 sea suficiente para que el trabajador tenga un retiro digno, porque esto tendría que ir acorde al costo de la canasta básica y no llegamos a eso. Entonces lo que sí se tendría que ver es cómo se va a financiar, de dónde se va a financiar, porque todo eso nos queda a nosotros como una gran interrogante. Ok, entonces, en resumidas cuentas, ¿usted considera no es sostenible? Así es, nosotros consideramos que no es sostenible. Esto puede llevar más adelante, proyectándonos, a un gran descontento social, un estallido social más adelante. Sí, porque ¿qué va a pasar cuando los futuros pensionados lleguen a esa edad y no haya dinero para poderles entregar la pensión? Porque si ya no hay dinero, ¿y de dónde se va a tomar ese dinero para pagar la pensión de los futuros pensionados? ¿Cómo ve usted entonces el hecho para el caso de aquellas personas que han ganado muchísimo dinero en los años, y hablando también de las pensiones VIP, que realmente no se mencionó que se les iba a bajar como tal? Es decir, en una de nuestras entrevistas se mencionó, mire, incluso hay alguien que gana hasta 25,000, se le da de pensión $25,000, por ahí se menciona. Pero a pesar de eso, estas pensiones VIP se van a mantener, es decir, no van a aumentar la cantidad de personas, los que ya estaban van a seguir recibiendo lo mismo. Y se menciona entonces que lo máximo que usted puede recibir en pensión son $3,000. ¿Eso sí lo considera justo, licenciada? Es
para los futuros pensionados. Pero los pensionados que ya están, y la ley lo dice bien claro, que por ningún motivo a los que ya tienen la pensión se les puede bajar. Entonces, quiere decir que va a existir esa gran brecha entre los nuevos pensionados y los pensionados antiguos, porque siempre se va a mantener los que hasta ahora lograron una pensión grande, así se va a mantener, porque no se le puede bajar. Pero los futuros pensionados, a eso sí se les va a limitar. Realmente no se cumple ahí con el principio constitucional de igualdad, ¿verdad? Porque siempre va a existir esa gran brecha. Desde los partidos de oposición y desde los periódicos también de la oposición, se menciona, si bien que esta ha sido una reforma que realmente muchos esperaban que fuera mejor, va a beneficiar como tal a un pequeño sector. Para muchos, mire, va a seguir beneficiándose a las AFP. Pero ellos también mencionan que esto al final lo que va a hacer es generar una mayor desigualdad. ¿Se comparte el criterio y por qué? Sí, en verdad, cuando nosotros vemos el hecho de que hay una pensión mínima para un sector que es de $400, pero no así para otro sector. Por ejemplo, las pensiones por invalidez parcial se mantienen, esas no van a llegar a $400. Entonces la disparidad siempre se va a continuar dando, y es una situación pues que se pudo haber discutido más, se pudo haber escuchado las propuestas de los trabajadores, y no únicamente, porque según lo que pudimos ver, tampoco, aunque hay un grupo de sindicatos afines al gobierno, ni siquiera ellos fueron escuchados. Entonces, mucho menos han escuchado a los trabajadores que ellos consideran oposición. Y en realidad los trabajadores organizados y que estamos conscientes de cuál es nuestro papel, no somos oposición partidaria, ¿verdad? Sino que simplemente somos defensores de los derechos de la clase trabajadora. Hay quien dice que, o algunos diputados mencionan que con las AFP nunca se ha hablado, nunca se ha negociado, y que las AFP nada más se van a tener que adaptar a lo que ha dictaminado la Asamblea Legislativa. Pero pareciera ser de que sí se habló con las AFP para hacer esta gran reforma. Claro que sí, nosotros nos dimos cuenta de reuniones que sostuvieron con las AFP, y las AFP, ¿cómo no van a estar de acuerdo si en lugar de disminuir sus ganancias las van a aumentar? Ellos tienen que estar felices, si los que estamos preocupados somos los trabajadores. No sé si vincular esto con el silencio de las AFP, porque ninguna de las dos se ha pronunciado hasta el momento, y para muchos les parecerá bastante extraño el hecho de, mire, pero si son afectadas, pues alguien tendría que haber puesto el grito en el cielo. ¿Este silencio puede verse debido a supuestas negociaciones? Sí, claro que sí, a las negociaciones, y además que es una reforma que a ellos, en lugar de afectarles, les está beneficiando, les está incrementando sus niveles de ganancia, no se los está disminuyendo, siguen existiendo y todavía con mejoras. Ok. Otro punto fundamental es que se menciona que las personas finalmente se van a poder retirar cuando la ley ya así lo ha especificado, porque usted sabe que hay muchísimas más personas que tienen que trabajar. ¿Cuánto tiempo más después de la edad para retirarse? ¿5, 10, 15, 20 o hasta que se mueran? Bueno, y se ha mencionado que van a poder retirarse en el momento apropiado que especifica la ley. Pero si se dice que se van a acabar más rápido los ahorros
esto no obligaría a las personas a trabajar esos mismos años para seguir recibiendo esos $400, pero evitar que se les acabe más rápido. Sí, esa es la conclusión, al menos de las personas que estamos conscientes de la forma en que se ha modificado la ley. Estamos conscientes de que aquí lo que ya nos tocó es seguir trabajando hasta que nos muramos, porque no nos podemos retirar con una pensión con la que no vamos a poder sobrevivir. La mayoría de gente, y eso nosotros se los hemos hecho ver también a las diferentes administraciones, hay gente que está cansada y que quisiera ya retirarse, pero no se retira porque no tiene una pensión digna, una pensión suficiente para mantener su nivel de vida. Entonces, en eso mismo estamos, en eso mismo hemos caído e incluso podríamos decir que se ha agudizado esta situación. Nadie ahorita, a excepción tal vez de los que ganan el mínimo y que van a tener una pensión de $400, son los que se van a querer retirar. Pero las personas que ganan más del salario mínimo y que van a seguir teniendo una pensión de miseria, estas personas no van a querer retirarse. Esto va a continuar igual, a menos que lo sigan haciendo como han venido haciéndolo ahora, sacando decretos de retiro obligatorio y sin ninguna prestación para algunas instituciones y grupos de trabajadores. ¿Qué va a pasar con las personas que sacaron su 25%? Esa es la otra cuestión. Las personas, y allí vemos también la complicidad con las AFP. Uno de los ministros dijo que como premio por haber confiado en el sistema, a los que no se retiraron su 25%, se les iba a dar un bono, algo así mencionó. Y a los que retiraron su dinero, pues no se les iba a dar el incremento a la pensión. Entonces, como un castigo, y a los otros son premiados por haber confiado en el sistema. En esas palabras lo dijeron. Bueno, creo que esto da para un análisis mucho más amplio, pero eso hay que hacerlo tras la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a Tal como menciona la licenciada Silvia Navarrete, pareciera ser que aquellos que van a ser más afectados son los que retiraron el 25% de sus ahorros. Como bien menciona, pareciera que se va a premiar a aquellos que dijeron, mire, no, lo vamos a dejar ahí y nosotros vemos cómo hacemos. Pero que se va a castigar a esas personas que retiraron su 25% porque en verdad lo necesitaban, porque estábamos saliendo o estábamos en una crisis seria con lo de la pandemia. Licenciada, ¿se va a castigar entonces a ese porcentaje de personas que sacaron el 25%? Sí, porque a ellos no se les va a aplicar el 30% tan publicitado. ¿Y eso es justo? Claro que no es justo, porque están tratándolos de manera diferente únicamente por haber retirado su propio dinero. El dinero no es del gobierno, no es de la AFP, es del trabajador. Entonces él hizo uso de su dinero. Y la otra injusticia es que de aquí en adelante también los trabajadores ya no van a poder retirar su 25%. Entonces vemos que a quién se está favoreciendo en este sentido. ¿A quién se está favoreciendo? Y es donde la población debe de poner atención a estas cuestiones
que únicamente el que las está viviendo en carne propia es el que entiende esta situación que se está viviendo. Pero ahí entramos en otro debate. ¿Por qué unos sí pudieron retirar su 25 y a otros a partir de ese momento se les va a prohibir poder retirarlo? Ahí hay una desigualdad, porque antes lo pudieron retirar y de aquí en adelante ya no. ¿Qué intereses hay detrás de todo eso? ¿Verdad? Entonces, existe ese descontento, la gente, los afiliados del sindicato están llamando, están preguntando, incluso ahorita algunos quieren correr ya a solicitar su 25% y les han dicho que sí se puede, pero la ley dice que ya no se puede. Entonces, hasta allí en eso le mienten a la gente. Como Citrasalud planean emitir alguna especie de comunicado, así como otros sindicatos u organizaciones o instituciones ya lo han hecho. Nosotros hemos estado participando en conferencias de prensa, hemos hecho foros, hemos tratado de que los trabajadores estén informados, porque es bien difícil con estas campañas de desinformación, en donde se quiere pintar todo bien bonito, y así como se pintó en el momento en que se privatizaron las pensiones, que fue un gran engaño para la gente, le dijeron que iba a estar mejor, que iba a recibir mejores pensiones, que iba a llevar la cuenta de cuánto tenía ahorrado y que como las AFP iban a invertir, ellos iban a tener ganancias. Bueno, los resultados ya se vieron. Y esto mismo es lo que va a suceder con esta nueva ley de pensiones. La gente va a sentir los efectos, no de inmediato, sino a futuro, y ya no se va a poder hacer nada. Sumamente lamentable. A ver, otro punto de comparación es que la ley anterior, o la que está a punto de morir, mencionaba que las personas que trabajaban o que trabajan en el sector informal sí van a poder cotizar, sí van a poder hacer algo, sí van a poder tener ahorros al momento de retirarse. Pero realmente esta ley contempla algo para los trabajadores informales que a fin de cuentas con la ley anterior quedó en papel, pero nunca se llevó a la práctica. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué es lo que puede pasar? Simplemente no han sido tomados en cuenta. Otra vez. De nuevo, no han sido tomados en cuenta. Y esa era una de las propuestas que llevábamos los trabajadores para incluir al sector informal, porque no es posible que gente que trabaja toda su vida no pueda recibir un beneficio, no pueda descansar cuando ya no tenga fuerzas para trabajar, cuando ya esté en edad de retiro y no tiene cómo costearse su jubilación. A ver, ustedes como Citrasalud desde la administración anterior venían presionando para que también se incluyera a los trabajadores informales. Así es. ¿Qué les dijo la administración anterior? Nunca tuvimos respuesta. Igual se le hizo la misma propuesta a esta administración y tampoco hubo respuesta. Fuimos en una marcha grandísima a Casa Presidencial, fuimos en otra marcha a la Asamblea Legislativa, se han entregado los documentos, pero nunca se nos dio ninguna respuesta. ¿Ningún funcionario? Ningún funcionario. Ok, pero ustedes actualmente no están planeando, o podría ser a futuro, otra marcha para intentar presionar otro posible cambio y que ustedes sí sean escuchados, porque se ha mencionado que sí se escuchó al pueblo. Hay una situación que se ha dado, y es que aunque en los gobiernos anteriores hubo bastante represión, en el gobierno actual la gente tiene aún más miedo, y aunque vea que sus intereses están en peligro, la gente no reacciona como debería.
es por el temor que existe, especialmente en este momento del estado de excepción. Lo primero que piensa la gente es, si salgo a la calle a protestar, me van a meter preso. Eso es lo primero que piensa la gente. O lo van a andar vigilando para posteriormente. Así es, o me van a acusar de algo. Y la situación no es que la gente esté conforme con lo que está pasando, sino que el miedo es el que detiene a la gente, pero va a llegar un momento en que ese miedo se va a terminar porque va a ser más grande la necesidad. Entonces, esta manera de control de la gente organizada no va a durar por mucho tiempo, porque ya cuando la gente se vaya dando cuenta de la forma en que está siendo afectado y vaya sintiendo esos efectos, va a tener que reaccionar. Va a haber un momento en que va a tener que reaccionar. ¿Me está diciendo que se ha mermado la voz de los sindicatos? El problema que hemos tenido es que se ha perdido bastante credibilidad, y nosotros no diríamos por el sindicato, sino por algunos dirigentes. ¿A quién se le ha perdido credibilidad? A los dirigentes. A las organizaciones sindicales, pero no por la gente que está organizada en los sindicatos, sino por los malos dirigentes, porque hay dirigentes que no ven los intereses de las grandes mayorías y toman decisiones por sus afiliados, pero que no son así, sin consultar, y no son las más convenientes para sus afiliados. Y así vemos varios dirigentes acoplados, alineados al gobierno, y para colmo estos son los que están siendo tomados en cuenta, y los que sí realmente estamos preocupados por el futuro de los trabajadores de nuestro país, simplemente nos excluyen. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, ninguna de nuestras organizaciones fue llamada para que pudieran vertir su opinión. Y por el contrario, se llamaron a estos representantes sindicales que han estado siendo afines a todos los gobiernos, porque no solo a este gobierno son afines, sino que en el gobierno que esté de turno, nosotros los hemos visto que siempre hacen lo mismo. Aquí estamos cómodos, aquí estamos tranquilos, aquí no nos tocan, y no les importa lo que pase con la gente a la que supuestamente el sindicato tiene que proteger. A ver, licenciada, usted siempre ha mencionado que aquí lo que se está buscando es siempre defender los derechos de las y los trabajadores, y que en efecto, independientemente de quién esté en la administración, llámese Arena, llámese FMLN, llámese Gana, llámese Nuevas Ideas, no importa, pero ustedes lo que quieren es defender los derechos de las y los trabajadores. Entonces, desde ese punto de vista que usted menciona, que solo los sindicatos que tienen dirigentes afines a la administración actual han sido tomados en cuenta, ¿considera usted que tan siquiera una persona que aplaudiera cualquier cosa en Citra Salud si hubieran sido tomados en cuenta? Si hubieran tenido tan siquiera una sola persona. Sí, es que Pero los están excluyendo, ¿no? Para ser tomados en cuenta, tendría que ir y aplaudir todas las propuestas hechas por el gobierno de turno, sin importar qué pase con los trabajadores. Nosotros no podemos hacer eso. Tenemos un compromiso. Si algo malo pasa. Tenemos un compromiso con los trabajadores, y lamentamos realmente que hayan dirigentes sindicales, porque no es el sindicato, porque nosotros les repetimos a nuestros afiliados, el sindicato somos todos, no es la junta directiva del sindicato, no es el secretario o secretaria general del sindicato, somos todos. Desde luego. Entonces, a mí por eso no me gusta decir el sindicato de tal institución, sino que es el dirigente de algunos sindicatos
que no está cumpliendo con el papel que debería de cumplir, con el compromiso que juró cumplir en una asamblea general. Entonces, como tal, la libertad sindical está siendo vulnerada. Bueno, eso tras la pausa comercial. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. A ver, ¿a quién se le puede escuchar y a quién no? ¿Qué sindicato como tal tiene derecho de hablar, de pronunciarse, de decir lo que está bien o está mal? Y si alguien tiene derecho, entonces, ¿por qué los demás no? Es decir, que hay una violación a la libertad sindical, los derechos de los sindicatos están siendo vulnerados. Licenciada, por favor. Lamentablemente, en esta administración quizás es cuando más violaciones se han cometido a la libertad sindical. Por ejemplo, han habido juntas directivas despedidas, como el caso de la Asamblea Legislativa, compañeros de junta directiva despedidos de la institución y otras instituciones de gobierno que han sido algunas de ellas suprimidas. Para ejemplo, pongo el de nuestra organización, Citrasalud, en donde el secretario de organización de nuestro sindicato, el doctor Luis Rodríguez, le están siguiendo un proceso de destitución únicamente porque la directiva seccional del Hospital Nacional de Chalatenango decidió, como una medida de presión ante una injusticia que se estaba cometiendo contra el personal, hacer una suspensión laboral de 4 horas. Ningún gobierno de los anteriores ha suspendido a nadie por realizar una actividad de este tipo. Entonces, vemos que existe una represión en contra de la libertad sindical, porque aquí no es solamente que se le ha violentado el derecho a nuestro compañero, a nuestro secretario de Organización y Estadística, nos están violentando la libertad sindical a todos los trabajadores organizados, porque la protesta es un derecho que nosotros tenemos. A ver, licenciada, no quiero pensar que esto pueda ser un escenario, pero igual tengo que preguntarlo. Lo que le está pasando al doctor Luis Rodríguez, ¿no será también una especie de represalia por lo hecho en el hospital de Chalatenango? Si no me equivoco, ustedes mencionaron que la directora de ese hospital estaba metiendo familiares, que ejercía abuso de poder y que tenía desabastecido el hospital también, y que al final, debido a la presión de Citrasalud, se logró remover, porque por ahí entiendo que le volvieron a dar otro puesto, pero de menor rango. ¿Puede ser una especie de represalia? Sí, en parte puede ser eso, pero lo que a esta administración no le gusta es que se diga la verdad. Entonces, han habido muchas denuncias que hizo el doctor Rodríguez, que no ha sido a título personal, sino en nombre de la organización, porque él es representante legal de nuestra organización, y además de eso, el doctor Rodríguez, siendo secretario de organización, goza de fuero sindical
que está plasmado en nuestra Constitución. Entonces, ¿para qué lo faculta? Lo faculta para actuar en la forma en que lo ha estado haciendo, a través de denuncias públicas, a través de reuniones que se han tenido en el ministerio, donde se han señalado situaciones que se han venido dando y que como trabajadores se necesitaba corregir, pero sin embargo, a pesar de haber presentado pruebas, no se da ninguna solución y por el contrario lo que se hace es reprimir, sometiéndolo a un proceso de despido y destitución en donde pues hacen uso de todo el aparataje para imponer una sanción, para imponer un despido, una destitución a alguien que cuenta con el fuero sindical contemplado en nuestra Constitución. Licenciada, usted como secretaria general, ¿no ha recibido alguna especie de amedrentamiento o amenaza de destitución de su cargo? Por el momento no, pero yo sé que desde que nosotros nos atrevemos a señalar lo que está mal, a dar nuestra opinión, en donde nosotros no vamos a solapar ninguna cuestión que vaya en contra de los intereses de la clase trabajadora, estamos expuestos a eso. Y no sería la primera vez, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en la administración de Arena, fui despedida, fue suprimida mi plaza, seguí un proceso, gracias a Dios. Teníamos, aunque no las instituciones en un 100%, como le dijera, que resolvieran objetivamente, pero que había un poco más de espacio porque no estaban tomadas por el gobierno. Estas instituciones eran un poco más independientes y aunque fue un proceso largo de más de 2 años el que tuvimos que seguir para el reinstalo, pero se logró y bueno, regresé a la institución. Sí. Durante la administración del Frente, por ejemplo, no solo a mí, sino a varios dirigentes sindicales, nos descontaban el salario completo, a dejarnos únicamente centavitos en nuestra planilla, pero nos dejaban sin 5, sí. Como represalia, ¿por qué? Por hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Sí. Y esa es una muestra de que nosotros no es que estemos a favor de tal o cual partido político, porque esté el partido que esté en el gobierno, nosotros siempre vamos a estar al lado de la clase trabajadora, que es donde nos corresponde, sí, como sindicato. Y ahí tenemos la prueba de que no es que nos hemos opuesto porque es tal o cual partido político, sí, es simplemente porque las cosas deben ser como deben ser correctas. Así es, así es. Ok, bueno, continuamos tras la pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Otro de los puntos a tocar es que también ha sido afectado el escalafón del MinSal. A ver, ¿cómo ha sido esto? Sí, realmente nosotros esperamos que de parte de las autoridades actuales se respete nuestro escalafón, porque nos genera ciertas dudas el hecho de que nosotros no conozcamos el presupuesto. Y aunque públicamente se han comprometido diputados de la actual Asamblea Legislativa, el señor ministro de Hacienda, el señor ministro de Salud, se han comprometido a respetar el escalafón, a nosotros nos preocupa si realmente el presupuesto contempla los recursos necesarios para darle cumplimiento al escalafón. Nosotros esperamos que sí, ¿verdad? Porque si ha habido un compromiso público y para eso hemos guardado capturas de pantallas, hemos guardado videos. Porque no digan que ustedes anden inventando para que nosotros tengamos pruebas de ese compromiso con los trabajadores de salud, ya que al principio todos sabemos le habían puesto un techo que en la ley no existe, ¿verdad? Pero que para nosotros el escalafón es una conquista de la clase trabajadora, la cual vamos a defender siempre porque es nuestra única prestación y, como lo hemos dicho en otras ocasiones, es nuestra esperanza de tener una mejor pensión, porque mientras más vayamos creciendo con nuestro salario, podemos aspirar a una mejor pensión. Desde luego. Licenciada, se nos ha terminado el tiempo, pero queremos agradecerle por haber traído sus criterios y haberlos puesto sobre la mesa y también haber hecho las denuncias pertinentes que ustedes consideran de parte de Citra Salud que no está bien y que desde luego se tiene que seguir mejorando. Sí, igual nosotros pues agradecerles, desearles una feliz Navidad y bueno, en el futuro también mucha prosperidad. Y lamentar también que a muchos de nuestros compañeros, aunque nosotros les digamos feliz Navidad, no va a ser una feliz Navidad. Por ejemplo, nuestros compañeros que se encuentran suspendidos y compañeros que en este momento también están siendo despedidos, como por ejemplo los compañeros de Forproliv en este momento. Sí. Esperamos que las negociaciones que están realizando sean favorables para ellos. Y otros compañeros, por ejemplo, de las alcaldías, qué difícil es para estas familias que en este momento le digan para el próximo año usted se queda sin empleo. Entonces resulta así como no muy fácil decir feliz Navidad para todos. Desde luego. Para algunos es tiempo de felicidad, para otros tiempo de preocupación y para otros es tiempo de lucha. Hemos llegado al final, así que amigos, muchísimas gracias por habernos sintonizado. Recuerden que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.